El Señor me les bendiga, mis hermanos, a todos y cada uno de los que ya estamos aquí presentes, ¿verdad? Quiero agradecer, ¿verdad?, públicamente a la hermana Mireille, ¿verdad?, por estar siempre preparada y por estar siempre dispuesta, ¿verdad?, para cuando el Señor le llame a trabajar dentro de la obra, ¿verdad? De igual manera les doy una cordial bienvenida a todos los que nos siguen a través de las redes sociales, miembros de la iglesia y no miembros de nuestra iglesia, ¿verdad? Porque es bien gratificante saber, ¿verdad?, que le digan a uno, hermana, la estoy siguiendo la escuela dominical de su iglesia, ¿verdad? Así es de que no todas las iglesias están pasando las escuelas dominicales, ¿verdad?, a través de los medios. Así es de que les doy una cordial bienvenida, ¿verdad?, a la escuela dominical de nuestra iglesia, Libres en Cristo, ¿verdad?, donde este primer trimestre, ¿verdad?, del año estamos estudiando los tiempos del fin, ¿verdad?, en donde Él está a la puerta, ¿verdad? La segunda venida de Cristo, hermanos, está por acontecer, ¿verdad? Y no sabemos ni el día ni la hora. Por eso es que debemos estar preparados, ¿verdad? El estudio es el estudio número 8, ¿verdad? Y el título de la lección es Ezequiel predijo la restauración de Israel. Y va a estar basado en el libro de Ezequiel, en el capítulo 36, del 22 al 31, y luego vamos a pasar al 33 al 35. Y le vamos a pedir a nuestro pastor Gary Graham, ¿verdad?, que venga a llevarnos a Dios en oración, ¿verdad?, y también a leer las lecturas correspondientes. Gloria a Dios, vamos a orar. Padre Santo de los cielos, bendito sea su nombre. Gracias, Padre, porque tú eres nuestro Dios. Tú mereces todo honor y gloria. Gracias, bendito sea su nombre. Gracias también por este lugar, por la oportunidad a enseñar por medio de las transmitir por medio de las redes sociales esa clase. Es bueno saber más y más profundamente de su palabra. Ayúdanos, bendícenos, guíanos con su espíritu cada día. Y solamente yo puedo decir que gracias y bendícenos y tráenos. Solamente tú, Padre Santo de los cielos. Y gracias por su Hijo amado también, Cristo Jesús. Y ayúdanos a aprender lo más posible en este día. Por todo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Okay. El estudio bíblico 8, empezando con Ezequiel 36, 22. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová al Señor, el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre, profanando entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo, y lo multiplicaré, y no os daré hambre. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles,
y el fruto de los campos, para que nunca más recibáis opropio de hambre entre las naciones. Y os acordéis de vuestros malos caminos y de vuestras obras no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. Y 33. Así ha dicho Jehová el Señor: el día que os limpie de todas vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades, y las ruinas serán reedificadas. Y la tierra asolada será labrada, en lugar de haber permanecido asolada a ojos de todos los que pasaron. Y dirán: esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto del Edén, y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas. Amén, amén, gloria a Dios. ¿Cuál es el título de la lección, mis hermanos? Ezequiel predijo la restauración de Israel. Y antes, el pensamiento central, mis hermanos, dice que resulta impresionante creer a la palabra, hermanos. Imprescindible, perdón, ¿verdad? Es tan necesario que usted y yo creamos, ¿verdad?, a la palabra de Dios para recibir los beneficios, ¿verdad?, que en ella Dios nos promete, ¿verdad? Y antes de entrarnos, hermanos, a la lección, ¿verdad?, ¿quién fue Ezequiel, mis hermanos? Yo sé que ustedes me pueden aportar algo sobre él, mis hermanos. Un profeta. ¿De cuál ramo de los profetas? De los mayores. Hermana Fidelina, ¿por qué es profeta mayor? Porque escribió más profecías. Porque tiene más capítulos, ¿verdad? O sea, no es que sean más importantes que los menores, ¿verdad? No, mis hermanos. Es debido, ¿verdad?, a lo extenso de su ministerio y a los grandes de los capítulos de su libro, ¿verdad? En este caso, el libro de Ezequiel contiene 48, ¿verdad?, capítulos, ¿verdad? El significado de su nombre: Dios es mi fortaleza y Dios me hace fuerte, ¿verdad? Pues sí, mis hermanos, Ezequiel fue un cautivo, ¿verdad?, en la tierra de Babilonia, ¿verdad? El rey Nabucodonosor, hermanos, lo habría llevado allá, ¿verdad?, cuando la nación de Judá cayó cautiva, hermanos, en manos de los babilonios. O sea que él fue el primer profeta, mis hermanos, en el exilio, ¿verdad? Hubo otros más, mis hermanos, ¿verdad?, como Daniel, ¿verdad? Pero esos ya fueron en el segundo, ¿verdad?, en el segundo parte del exilio, ¿verdad? Así es de que después de la muerte de Salomón, hermanos, el reino de Israel se dividió en dos, hermanos. O sea que de un reino salieron dos. ¿Cuáles son esos reinos, mis hermanos? Reino del norte, ¿con cuántas tribus? 10 tribus. ¿Cuál fue el otro reino? El reino del sur, ¿con cuántas tribus? Con 2 tribus, ¿verdad? Y Lucas 11, del 14 al 20 dice que todo reino dividido contra sí mismo y toda casa dividida contra sí misma, dice, es asolada y cae. No permanece, mis hermanos. Y yo creo que ustedes y yo sabemos, ¿verdad?, de eso, ¿verdad? Que toda casa dividida entre sí misma, hermanos, ¿verdad?, se va a romper, hermanos, ¿verdad? Se va a debilitar, ¿verdad? Porque si no trabajamos, mis hermanos, en una iglesia, hombro a hombro con nuestro pastor que el Señor ha puesto delante de la congregación, si no trabajamos en unidad, hermanos, nos vamos a debilitar y se va a dividir, mis hermanos. Esto le pasó, mis hermanos, al reino de Israel, ¿verdad? Fue dividido en 2 reinos. Y comenzó una etapa de ahí en adelante, hermanos, de decadencia, hermanos, para la nación, ¿verdad? Hermana. Sí, hermano. La que le tocó al sur es la de
La de Judá. Y la de Benjamín. Sí, así es, mis hermanos, ¿verdad? O sea que tanto un reino, hermanos, como el otro, hermanos, tanto el reino del sur, del norte como el del sur, declinaron moral, ¿verdad? Y espiritualmente, ¿verdad? Y ahí mismo en el libro de Lucas, un poco más adelante de la cita que les mencioné, ¿verdad? El Señor dijo que el que no es conmigo, contra mí es, ¿verdad? Y el pueblo de Israel, hermanos, no estuvo con su Dios, ¿verdad? Ellos se fueron por sus propios caminos, ¿verdad? Así es de que, mis hermanos, Samaria, la capital del reino del norte, hermanos, fue destruida por el imperio asirio, ¿verdad? Alrededor del año 722 antes de Cristo, ¿verdad? Porque el culto a Baal dominó la práctica religiosa de la nación, mis hermanos, ¿verdad? Aun cuando el Señor les había dicho, ¿verdad? En los 10 mandamientos de Éxodo 20, ¿verdad? No tendrás dioses ajenos delante de mí, ¿verdad? El reino del norte, hermanos, ¿verdad? Fue idólatra, se fue tras otros dioses ajenos, ¿verdad? Y la idolatría, mis hermanos, es una afrenta para Dios, ¿verdad? Y cualquier tipo de idolatría, ¿verdad? Acudir a otras personas antes que acudir a su Dios, ¿verdad? Llámese trabajo también, hermanos, todo lo que le demos el primer lugar fuera del Señor, eso va a ser idolatría, ¿verdad? Así es de que, mis hermanos, la idolatría fue la causa de que el reino del norte cayera cautivo por los asirios, hermanos, ¿verdad? Por lo cual Dios retiró su bendición. Dios usó 2 grandes naciones para castigar a su pueblo. Aunque después ellas también tuvieron, ¿verdad?, su retribución por haberlo hecho, ¿verdad? De igual manera, hermanos, le pasó al reino del sur, de Judá, ¿verdad? Ella tuvo muchas invasiones enemigas, hermanos, por los reyes asirios, pero de los cuales Dios las había salvado milagrosamente. Pero finalmente, mis hermanos, los líderes del reino de Judá no estuvieron a la altura con que Dios demandaba de ellos, mis hermanos, ¿verdad? Y ya Dios había usado a otro profeta menor, ¿verdad? Sofonías, que fue el último profeta en profetizar antes del cautiverio, mis hermanos. Ya les había mandado muchos ais en contra de Jerusalén, ¿verdad? Ya le había dicho, ¿verdad?, que era una ciudad rebelde, una ciudad contaminada, ¿verdad? Una ciudad opresora, ¿verdad? Y esos ais iban dirigidos contra sus príncipes, contra sus jueces, contra sus profetas, contra sus sacerdotes, hermanos, que se habían corrompido, ¿verdad? Así es de que su pecado de ellos, hermanos, trajo la destrucción, hermanos, de la ciudad y la cautividad de miles y miles de judíos, ¿verdad?, a manos del rey de Babilonia en el año 586 antes de Cristo, donde todo el exilio, ¿cuántos años duró, mis hermanos? 70 años, ¿verdad? O sea que los judíos sufrieron en manos de aquellos imperios, ¿verdad?, que los habían llevado cautivos, ¿verdad? Pero en medio de todo el dolor, hermanos, la palabra de Dios llegó a ellos, para anunciarles que serían restaurados, ¿verdad? Y Dios usó, ¿verdad?, en este tiempo al profeta Ezequiel para hacerlo, mis hermanos. Y el punto número 1 ahí de sus libros dice que el Señor regresará a Israel, a su tierra, ¿verdad?, para santificar su nombre, ¿verdad, hermanos? ¿Por qué tendría el Señor que santificar su nombre, mis hermanos? Porque el pueblo de Israel lo había profanado, mis hermanos, ¿verdad? Él les dijo, yo los voy a regresar de nuevo a su tierra, pero antes quiero que sepan por qué los esparcí por todas las naciones,
¿verdad? Y ahí el Señor les empieza a hacer un gran reclamo, mis hermanos, ¿verdad? Ellos le dijo, porque contaminaron la casa de Israel, ¿verdad? Con su idolatría. Me fueron infieles, ¿verdad? Ensuciaron mi nombre, lo deshonraron, lo pisotearon, lo llevaron por los suelos. Ay, mis hermanos, qué grande reclamo, ¿verdad? El Señor les dijo, ¿verdad? Con eso de que habían profanado su nombre entre todas las naciones, mis hermanos. Él tenía un dolor, hermanos, tan grande en su corazón, hermanos, al ver su santo nombre profanado, mis hermanos. Y un nombre que es 3 veces santo, mis hermanos, ¿verdad? Un nombre que es grande, mis hermanos, que es poderoso, hermanos. Un nombre que es sublime, ¿verdad? El pueblo de Israel lo había profanado, ¿verdad? El Señor había derramado su ira sobre ellos. Los había esparcido, hermanos, por todos los confines de la tierra, ¿verdad? Porque habían contaminado, ¿verdad?, la casa de Israel, ¿verdad? A causa de su idolatría, a causa de su rebeldía, ¿verdad? A causa de no haber escuchado a su Dios, pues Él les mandó uno y otro profeta, y ellos no hicieron caso, mis hermanos. Por eso el Señor, hermanos, permitió, hermanos, que ellos vieran grandes calamidades, ¿verdad? Y esas ya las hemos visto, hermanos, en otros trimestres, ¿verdad? Pero el Señor promete, hermanos, restaurarles, hermanos, porque ellos son, ¿verdad?, la casa de Israel. Él es fiel a sus promesas, ¿verdad? Y aquel Jacob, hermanos, a quien Dios escogió cuando estuvo en Egipto, hermanos, ¿verdad? Y cuya promesa le fue hecha a él, ¿verdad?, de ser una nación grande, al igual que se lo había hecho a su padre, al igual que se lo había hecho a su abuelo, ¿verdad? Dios no se iba a olvidar de ello. Todavía Jacob tenía casa en tiempos del profeta Ezequiel, mis hermanos, ¿verdad? Porque él es fiel a sus promesas. Después de tantos años, mis hermanos, de deportación, Dios promete restaurar al pueblo de Israel, hermanos. Y déjenme decirles, mis hermanos, que Él tiene el poder para hacerlo, ¿verdad? Y Él también quiere hacerlo, ¿verdad? Él ya les había enseñado porque Él los había esparcido por todas las naciones. Ahora les iba a mostrar, mis hermanos, por qué los iba a traer de regreso a su propia tierra, ¿verdad? Así es de que mis hermanos le dijo, ok, dijo, yo los voy a traer de regreso, pero déjenme decirle que no va a ser por ustedes, va a ser por causa de mi nombre, ¿verdad? Así es de que mis hermanos, Él les dijo, ustedes ya me sirvieron de vergüenza, ¿verdad? Ustedes ya me deshonraron, ¿verdad? Ustedes pisotearon mi nombre, pero yo los traeré de regreso, dice. Así es de que mis hermanos, ¿qué era lo que las naciones decían de ellos, hermanos? Que fueron causa de burla. Miren. Sí, hermanos, a ver, digan. Miren, ¿verdad? Estos son del pueblo de Dios y de su propia tierra han sido sacados, ¿verdad? Hermanos, ¿y cuántas veces nosotros también hemos deshonrado el nombre del Señor, hermanos? A mí me cayó el 20, como decimos en mi país, hermano, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos deshonrado el nombre del Señor? ¿Y cuántas veces, hermanos, hemos sido causa de señalamiento, ¿verdad? Por la gente, por el mundo, ¿verdad? Así es de que mis hermanos, ¿qué es lo que dicen de nosotros a veces? ¿Y esos son los hijos de Dios? ¿Y así se comportan? Yo no quiero ser como ellos, mejor me quedo como yo estoy, hermanos. Esos dicen de nosotros, hermanos. El pueblo de Dios fue objeto de señalamiento, fue objeto de burla, hermanos.
Y no solamente para el pueblo, sino para el Dios de ellos, mis hermanos, ¿verdad? Así que en este caso, hermanos, Dios lo habría de restaurar, hermanos, a los cautivos de entre los pueblos, hermanos, por amor a su nombre, hermanos, ¿verdad? Pues déjenme decirle, mis hermanos y hermanas, por sus promesas, porque Él es fiel a sus promesas, hermanos. Él no los iba a traer de regreso porque hayan sido unos buenos hijos, hermanos, ¿verdad? Él no los iba a traer de regreso porque hayan hecho, ¿verdad? Obras de justicia. No, mis hermanos, ¿verdad? No los iba a traer de regreso, hermanos, porque por lo que ellos son. No, mis hermanos. Él los iba a traer de regreso por lo que Él es, mis hermanos, ¿verdad? Y déjenme decirles que usted y yo también estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, ¿verdad? Y Dios en su grande misericordia, ¿verdad? Mandó a su único hijo en rescate nuestro, ¿verdad? Y si ahora tenemos la salvación, no es porque lo merezcamos, mis hermanos. No es porque seamos hijos buenos, no, mis hermanos, ¿verdad? Es porque usted y yo hemos sido hechos justicia en Cristo, mis hermanos. Él se puso en nuestro lugar. Él pagó todo el precio, mis hermanos, ¿verdad? Y fuimos justificados ante el Padre por medio de Él. El pueblo de Israel, mis hermanos, le falló una y otra vez al Señor. Como usted y yo a veces le fallamos una y otra vez al Señor, mis hermanos, ¿verdad? Pero Él, mis hermanos, los iba a traer de regreso por amor a su propio nombre, ¿verdad? Nuestro Dios, hermanos, ¿verdad? Utilizó al profeta Ezequiel, hermanos, para hacerle un gran reclamo de su pecado al pueblo, ¿verdad? Porque el nombre del Señor, mis hermanos, es santo, mis hermanos, ¿verdad? Así que Él traerá de regreso a Israel a su tierra para santificar su grande nombre, mis hermanos, ¿verdad? Ahora sí, mis hermanos, ¿verdad? Eso nos debe de advertir, ¿verdad? A nosotros, los creyentes, ¿verdad? Debemos de aleccionarnos, hermanos, para causar temor santo ante nuestro Dios, ¿verdad? Otro de los 10 mandamientos dice, no tomar el nombre del Señor en vano, ¿verdad? Y el pueblo de Israel, hermanos, tomó en vano el nombre del Señor, ¿verdad? Así es de que Él promete, hermanos, santificar a su pueblo, ¿verdad? Trayéndolo, hermanos, a su pueblo de entre todas las naciones, ¿verdad? Dice, para alabanza de entre todos los pueblos de la tierra. Así dice la palabra, ¿verdad? En otro libro, ¿verdad? Así es de que ya no van a ser, hermanos, dos reinos. Él los va a volver a unir en un solo reino, hermanos. Él los reunirá por amor a su nombre, hermanos. Y su nombre es grande, como ya dijimos, es poderoso, hermanos. Y Él les dijo, y entonces sabrán las naciones que yo soy Jehová. Y que yo, Jehová, no me voy a someter a ningún Dios que tengan en las naciones, porque yo voy a limpiar mi santo nombre. Y es para temerle, mis hermanos, ¿verdad? Y el hecho de que Dios quiera, hermanos, que las naciones lo conozcan, hermanos, demuestra su interés en mostrarse como el Salvador, mis hermanos, ¿verdad? Él quiere que lo conozcan, hermanos, como el Salvador, no nomás del pueblo de Israel, sino de todas las naciones, mis hermanos. Si usted se pone a pensar, hermanos, qué gran privilegio tiene usted. Qué gran privilegio tengo yo, hermanos, el de anunciar el Evangelio de Cristo.
ante todas las naciones, hermanos. Dios nos va a usar en el lugar donde estemos, mis hermanos, ¿verdad? Así es de que sabemos, hermanos, que muchos judíos, hermanos, regresaron de la cautividad, hermanos, ¿verdad? En periodos, ¿verdad? En 3 periodos. Unos regresaron en tiempos de Zorobabel, ¿verdad? Otros con Esdras, ¿verdad? Otros con Nehemías, ¿verdad? Porque el rey Ciro el Grande, persa, ¿verdad? Él firmó un edicto y les dio esa gran oportunidad de que el que quisiera regresar a su tierra, regresaran, ¿verdad? Pero mis hermanos, el pueblo o la historia del pueblo de Israel, hermanos, en este aspecto, está llena de milagros, hermanos, asombrosos, desde que los sacó, ¿verdad?, de Egipto, hasta llevarlos a la tierra prometida. Y aunque muchos judíos, hermanos, regresaron de la cautividad en aquellos tiempos que ya mencionamos ahorita, hermanos, aún no se cumple, mis hermanos, la restauración plena de Israel. ¿Cuándo será esto, mis hermanos? Cuando Cristo venga, ¿verdad? En el reino milenial, ¿verdad? Cuando Él venga como lo que Él es, ¿verdad? El Rey de Reyes y Señor de Señores, hermanos. Israel ahorita todavía no sabe quién es su Salvador, mis hermanos, porque ha endurecido su corazón al único medio de serlo, y ese es Cristo, ¿verdad? Pero cuando Él venga, hermanos, Israel será una superpotencia. ¿Por qué Israel va a ser una superpotencia, mis hermanos? Porque va a ser sede de ese reino milenial. Hasta entonces Israel va a saber, hermanos, quién es su Salvador, ¿verdad? Y Él va a saber, hermanos, que si va a alcanzar la salvación no es porque es el pueblo escogido de Dios, ¿verdad? Sino por Cristo, ¿verdad? Jesús, por lo que Cristo vino a hacer en la cruz del Calvario, ¿verdad? Así es de que, mis hermanos, todavía hay muchos hijos pródigos, hermanos, de la casa de Israel, esparcidos por todo el mundo, mis hermanos, ¿verdad? Así es que, pero Cristo los va a traer de regreso, hermanos, a la casa del Padre. Y así hay muchos hijos pródigos, hermanos, no nomás de la casa de Israel, sino de todas las naciones, mis hermanos. Hijos pródigos que viven lejos de Dios, mis hermanos, ¿verdad? Pero que también, hermanos, si vienen arrepentidos a Cristo, Él los va a llevar de regreso a la casa del Padre, ¿verdad? Y el punto número 2, hermanos, dice que el Señor promete restaurar espiritualmente a Israel, ¿verdad? Y esa es una gran promesa, mis hermanos. Esa es una gran promesa divina. Él promete limpiar y regenerar, mis hermanos, a su pueblo, ¿verdad? Y la limpieza que Él promete, mis hermanos, no va a ser como la que hacían, ¿verdad?, los sacerdotes y los levitas en el tabernáculo, ¿verdad? Que se purificaban antes de cada culto diario, ¿verdad? Él promete limpiar, hermanos, las inmundicias del pueblo de Israel, hermanos. Porque la idolatría, hermanos, había manchado a la nación, ¿verdad? O sea que Israel, mis hermanos, va a tener que nacer de nuevo, mis hermanos, ¿verdad? Y aquí, hermanos, el rey David, hermanos, en el Salmo 51, hermanos, después de que cometió pecado, hermanos, con Betsabé, miren lo que le dijo a su Dios. 51, miren lo que dice en el número 2. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. El 3 y 4, hermanos. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. De ahí vamos al 7, mis hermanos. Dice, purifícame con obispo y
con hisopo, y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hermanos, esas palabras el Señor quiere oírlas de usted y de mí, hermanos. ¿Y cómo el Señor, hermanos, nos va a limpiar, mis hermanos? Con su sangre preciosa, ¿verdad? Porque también déjenme decirles, mis hermanos, que usted y yo no podemos autosantificarnos nosotros mismos, hermanos, ¿verdad? Eso va a venir a ser como una provisión de Dios, hermanos. Y va a ser, hermanos, por medio, ¿verdad?, del Espíritu Santo. Y miren, la palabra, hermanos, su misma palabra nos va a ir limpiando, hermanos. Nos va a ir quitando todo aquello que a usted y a mí, hermanos, nos perjudica, ¿verdad? Esa agua limpia que se menciona allí en el versículo 25 no es más de que su palabra, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo tiene un papel muy importante, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Y allí es donde entra, mis hermanos, el texto áureo, hermanos, que se encuentra en Ezequiel 36, 26, hermanos. Ustedes ahí lo tienen en sus libros, mis hermanos. Ezequiel 36, 26, ¿qué dice? Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo delante de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os haré un corazón de carne. Qué palabras, ¿verdad, mis hermanos? ¿Verdad? El pueblo de Israel, hermanos, déjenme decirles que fue un pueblo muy amado por Dios, hermanos. Un pueblo bendecido por Él, mis hermanos. Un pueblo protegido, ¿verdad?, por Él. El pueblo de Israel vio las grandezas, hermanos, de Dios a través de las grandes hazañas, hermanos. Como ya dijimos, ¿verdad?, desde el sacarlos de Egipto, la Pascua, el cruce del Mar Rojo, hasta llevarlos a la tierra prometida, ¿verdad? Pero fue un pueblo, mis hermanos, muy duro de corazón. Fue un pueblo, como dice la Escritura, contumaz, mis hermanos. Un pueblo rebelde, un pueblo idólatra, ¿verdad? Como así hay muchas personas en el mundo hoy que no quieren saber nada de Dios. Quieren tener las cosas buenas, ¿verdad? Pero no quieren someterse a Dios, ¿verdad? Y el pueblo de Israel, a pesar, hermanos, de tantos consejos y tantas advertencias a través de los grandes hombres de Dios, hermanos, Dios les permitió que vieran grandes calamidades, hermanos, ¿verdad? Y Dios les dijo que quitaría de ellos el corazón de piedra, ¿verdad?, para darles un corazón de carne, mis hermanos. Y con esta figura el Señor, hermanos, les quería enseñar que los haría más dóciles, hermanos, ¿verdad? Y más dispuestos, ¿verdad?, a obedecer su voluntad. El Señor quería darles un corazón conforme al corazón de Él. El Señor quería darles un corazón, mis hermanos, que pudieran intimidar con Él, que pudieran tener esa comunión con Él, ¿verdad? Pero el Señor también les promete, hermanos, poner un espíritu nuevo. O sea que tanto el corazón y el espíritu nuevo que el Señor quería poner, hermanos, dentro de ellos, hermanos, les iba a permitir que experimentaran el nuevo nacimiento, mis hermanos, ¿verdad? Les iba a permitir que experimentaran la regeneración, mis hermanos. Y el rey David, hermanos, solía decir en ese mismo salmo que leímos, en el Salmo 51, crea en mí, oh Dios, ¿qué dice? Un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Eso es lo que el Señor quiere oír de nosotros, hermanos. Que cuando hemos pecado, vayamos arrepentidos a Él y le pidamos, ¿verdad?,
que nos limpie nuestro corazón y que renueve, ¿verdad? Nuestro espíritu, ¿verdad? Y en Jeremías 31 al 33, hermanos. Dios promete hacer un nuevo pacto, hermanos, con la casa de Israel y con la casa de Judá, mis hermanos, ¿verdad? O sea que iba a hacer un nuevo pacto con ellos, porque el primer pacto, mis hermanos, que había hecho Dios con sus padres, ellos lo habían invalidado, porque no cumplieron, ¿verdad? No obedecieron, ni se sometieron a su Dios, ¿verdad? Donde promete, hermanos, poner su ley, ¿en dónde? En la mente. O sea que ya la ley ya no iba a estar en tablas ni en papel, ¿verdad? Él promete ponerla en la mente, pero también promete escribirla, ¿en dónde, hermana Fidelina? En su corazón, ¿verdad? Él promete escribirla en su corazón y les dice: yo seré su Dios y vosotros mi pueblo. Usted y yo somos el pueblo del Señor, ¿verdad? Porque ahora nosotros también hemos sido parte de ese pueblo a través de Cristo, ¿verdad? Y solamente, mis hermanos, experimentando un nuevo nacimiento, hermanos, puede ver un cambio interior en el hombre, mis hermanos, ¿verdad? Puede haber una regeneración, mis hermanos, ¿verdad? Que hará que el hombre recurra de nuevo al buen pastor, mis hermanos. La gente va a recibir un corazón nuevo, hermanos. ¿Sabía usted que ya tiene usted un trasplante de corazón, mis hermanos? ¿Verdad? Yo creo que todos aquí hemos recibido un trasplante de corazón, ¿verdad? Porque hemos recibido un corazón nuevo, mis hermanos. Y yo creo que este versículo, mis hermanos, de Jeremías 31, 33, el Señor Jesús lo tenía en mente, hermanos. Cuando platicó en una noche, ¿verdad?, con Nicodemo en Jerusalén, ¿verdad? Donde le dijo que el que no naciere de nuevo no podía ver el reino de Dios. El cual Nicodemo no lo entendió. Primero, ¿verdad? No lo entendió, ¿verdad? Pero el Señor le dijo, ¿verdad? Que era necesario, ¿verdad?, nacer del agua y del Espíritu para poder ver el reino de los cielos. Él no podía entender cómo un hombre mayor podía entrar de nuevo al vientre de su madre, ¿verdad? Pero él allí, hermanos, a lo mejor sin estar él todavía muy consciente, él ya estaba haciendo su profesión de fe, mis hermanos. Porque él reconoció que Jesús había venido del Padre. Porque solamente, ¿verdad?, venido del Padre podía hacer las señales que él hacía, ¿verdad? Porque el Padre estaba con él. Eso es lo que dice Juan 3, del 3 al 5. Así es de que, mis hermanos, es necesario nacer de nuevo, hermanos. Y cuán importante es creer en el Hijo de Dios, mis hermanos. Nicodemo, hermanos, creyó, ¿verdad? Así es de que solamente el Espíritu Santo puede capacitar a los hermanos, ¿verdad?, para cumplir la palabra de Dios, ¿verdad? Solamente a través de él podemos agradar a Dios, hermanos. Porque la conversión genuina ocurre, hermanos, con la presencia del Espíritu Santo, ¿verdad?, obrando en nuestro corazón. Solo así podemos usted y yo conducirnos, hermanos, a los preceptos morales del Señor, ¿verdad? Y el Espíritu Santo, hermanos, déjenme decirle que es la llave para la obediencia, mis hermanos. Dios promete a su pueblo hacerlo habitar en la tierra que les dio a sus padres, ¿verdad? En la tierra que le había prometido a Abraham, en la tierra que le había prometido a Isaac, a la tierra que le estaba prometiendo a Jacob, ¿verdad? Y ahí no iban a estar de pasadita, ¿verdad? Dice la lección. ¿Cómo iban a estar ahí, mis hermanos? Con residencia, ¿verdad? Estable, ¿verdad? ¿Verdad? Él quiere, hermanos, también prosperarlos, hermanos. Pero para prosperarlos tiene que santificarlos primero.
Usted y yo, hermanos, para que el Señor nos prospere, tenemos que santificarnos primero. Porque a veces queremos que nomás el Señor, ¿verdad? Él nos prospere, pero no nos sometemos a Él, ¿verdad? No nos purificamos, ¿verdad? Así es de que no queremos pagar el precio, dice la hermana, ¿verdad? Así es de que mis hermanos, Dios santificaría, hermanos, a ellos antes de prosperarlos. Y Dios mismo llamaría, hermanos, a la provisión como un don de Él, como un don suyo, hermanos. Y ya no iba a haber hambre en Israel, ¿verdad? Porque debido al cautiverio, mis hermanos, déjenme decirle, ¿verdad? Que acabaron con todo, ¿verdad? Toda la fuente, hermanos, principal de su sustento del pueblo de Israel, hermanos. Acabaron con su agricultura, acabaron con la ganadería, acabaron con los huertos, mis hermanos, ¿verdad? Y eso es de lo que nos habla el punto número 3, que Dios promete restaurar, ¿verdad? La bendición a la tierra de Israel, hermanos. Pero no puede haber una verdadera restauración, hermanos, si no hay un arrepentimiento genuino. Usted y yo debemos de dar muestras, hermanos, ¿verdad? De que hemos experimentado el nuevo nacimiento, de que hemos sido regenerados, ¿verdad? Y en el libro de Amós, ¿verdad? El Señor prometió bendecir la tierra de Israel, hermanos, porque ellos tenían un oprobio, mis hermanos. Ellos tenían una deshonra y una vergüenza pública, mis hermanos, ante todas las naciones, ¿verdad? Dios promete darles abundancia de su fruto y de su tierra, ¿verdad? Y en el versículo 31, hermanos, nos deja ver que los judíos se avergonzarán de sus iniquidades y de sus abominaciones, hermanos. Y yo creo, hermanos, que nosotros cuando hemos experimentado, hermanos, un nuevo nacimiento, también nos da vergüenza, hermanos, lo que fuimos, ¿verdad? O lo que hicimos capaz de hacer, ¿verdad? Yo creo que hoy decimos, ¿cómo es posible que yo pude haber hecho eso? Nos vamos a avergonzar, hermanos, de nuestro pecado. Y yo creo que todos tenemos algo de a qué avergonzarnos, mis hermanos. Yo me avergoncé, hermanos, cuando yo leí esto, ¿verdad? Porque hemos sido infieles al Señor, ¿verdad? Porque teníamos los ojos cegados, pero gracias a Dios ya podemos ver, ¿verdad? Así es de que, mis hermanos, pues Dios asegura que simultáneamente, hermanos, a la limpieza espiritual de su pueblo, hará que sean habitadas las ciudades, hermanos. Las ciudades que habían quedado asoladas, hermanos. Él las va a reedificar, hermanos, todas aquellas ciudades que quedaron en ruinas. Jerusalén había quedado en ruinas, mis hermanos. Dios nunca pierde el control, mis hermanos. Él nunca pierde el control de la historia, hermanos. A Él no se le pierde como se nos pierde a nosotros en casa, mis hermanos, ¿verdad? Él está en su trono, mis hermanos. Él es soberano, hermanos. Él tiene el control de los tiempos, mis hermanos, ¿verdad? Él tiene el control de las consecuencias de sus juicios, mis hermanos. Él sabe cómo, cuándo y dónde, mis hermanos, ¿verdad? Es por eso que no hay como usted y yo ponernos en las manos de Dios, mis hermanos, ¿verdad? Porque usted y yo estamos bajo su soberanía, pero también estamos bajo sus promesas, mis hermanos, ¿verdad? Estamos también bajo sus promesas y nada acontece, hermanos, sin su previsión, hermanos, de Él, ¿verdad? Él sabe lo que va a acontecer, ¿verdad? Él sabe perfectamente lo que va a suceder. A Él no le va a agarrar por sorpresa nada, mis hermanos, ¿verdad? Él tiene para poder traer juicios a la tierra, hermanos, pero también tiene el poder
¿verdad, hermanos? Para restaurar o reedificar todas aquellas ciudades que habían quedado asoladas, hermanos, ¿verdad? Y dice la palabra ahí, hermanos, que todos aquellos que pasaban, ¿verdad? Y que habían causado cuestión de señalamiento, hermanos, y que habían causado causa de burla, ¿verdad? A mirar la desolación con que estaba la tierra de Israel, ahora van a quedar, dice, asombrados, ¿verdad? Ahora van a tener que abrir su boca no para burlarse, no para señalar, mis hermanos, sino para decir que qué grandes cosas hace el Señor, mis hermanos, ¿verdad? Porque estas tierras, dice ahí, vendrán a ser, dice, como el huerto del Edén, productivas, mis hermanos, ¿verdad? Así es de que usted y yo, hermanos, tenemos que aprender, ¿verdad? La lección. Mayormente, usted y yo ya hemos conocido a Cristo como nuestro Salvador, ¿verdad? Donde debemos de ser obedientes, hermanos, ¿verdad? A su palabra y ponerla por obra, mis hermanos, ¿verdad? Usted y yo, hermanos, debemos de ser compasivos, hermanos, ¿verdad? Con aquellos que han sido golpeados por el pecado, mis hermanos. No nos debemos de alegrar de su desgracia, hermanos, porque dice la palabra en Hebreos 10:31, porque horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, mis hermanos. ¿Y quién quiere ser, mis hermanos, enemigo de Dios? Yo creo que nadie, mis hermanos. Nuestro deber es orar por Israel, mis hermanos, porque tiene endurecido su corazón, y por todos aquellos que están rebeldes a Él. Aquellos que han endurecido su corazón a Cristo, hermanos. Él está dispuesto a perdonar. Él está dispuesto a limpiar. Él está dispuesto a salvar, ¿verdad? A todo aquel que venga arrepentido a Él, ¿verdad? Y Él lo va a hacer, mis hermanos, por amor a su nombre, ¿verdad? De lo contrario, déjenme decirles que cuando Él venga, mis hermanos, no va a venir en son de paz, ¿verdad? Porque dice su palabra que Él es Jehová Dios de los ejércitos, ¿verdad? Él viene, dice su palabra, a guerrear. Él viene a reinar. Él viene a juzgar, hermanos. Así que el que lo quiere enfrentar, hermanos, lo va a tener que conocer. Pero ahora como lo que Él es, mis hermanos. El Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿verdad? Y les voy a pedir a los muchachos del grupo, ¿verdad? Que pasen acá adelante, ¿verdad? Pues déjenme decirles, mis hermanos, que Dios habló a través del profeta Ezequiel a su pueblo, hermanos, ¿verdad? Y él, hermano, usó a él para hacerles un gran reclamo, pero también para darles una grande esperanza. Y usted y yo ahora somos parte de ese pueblo, mis hermanos, ¿verdad? Así es de que, hermanos, tenemos que confiar, ¿verdad? Y a creer en sus promesas, porque Él lo que dice, mis hermanos, lo va a cumplir, ¿verdad? Así es de que pónganse en sus pies, vamos a cantarle al Señor, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Amén. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan.
ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Gózate, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces diré a las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Gózate, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Amén. Hosana al Altísimo, Hosana al Altísimo, Hosana al Altísimo, Creador del universo. Hosana al Altísimo, Hosana al Altísimo, Creador del universo. Él es el Rey de reyes y Señor de señores, para siempre reinará. Él es el Rey de reyes y Señor de señores, para siempre reinará. Jehová, majestuoso es, tu pueblo te adorará. Jehová, majestuoso es, tu pueblo te adorará. Oh moradora de Sión, alaba a Jehová, grandes son sus maravillas. Oh moradora de Sión, alaba a Jehová, grandes son sus maravillas. Sobre los montes y collados a mi amado buscaré, grande es su hermosura, y al estar en su presencia gozoso danzaré, al Señor alabaré. Grande es Jehová, digno de alabar. Grande es Jehová, digno de alabar, digno de alabar. Tú eres grande, Jehová, grande es tu nombre. Tú eres grande, Jehová, grande es tu nombre. Grande es tu nombre, grande es tu nombre. Bendito Padre, buen Dios, Señor. Grande es tu nombre, Señor. Perdónenos, Padre, por las veces, Señor, que lo hemos defraudado, Padre Celestial. Perdone, Señor, nuestros pecados, Señor, nuestras iniquidades, Padre. Permítenos, Señor, reconocerlo cada vez que lo hagamos, Señor, y ponernos a cuentas contigo, Señor. David supo reconocer su pecado, Señor. Nosotros también debemos de hacerlo, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos adviertes a través de la palabra, Padre, las cosas que van a suceder. Tú advertiste a tu pueblo, el cual, Señor, no se volvió a ti, pero les hiciste un gran reclamo a través de el profeta Ezequiel, Señor, pero también les diste una grande esperanza. Y sabemos que lo que tú dices, lo cumples, Señor, porque eres un Dios de pactos, ¿verdad? Y eres fiel a tus promesas. Por pedírtelo todo, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre que hemos sido salvos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, oramos. Amén. Que el Señor me les bendiga a todos y cada uno, ¿verdad? El próximo domingo, hermanos, ¿a qué hora? A las 2 de la tarde, ¿verdad?